¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Bueno, qué bueno. Ya estamos grabando por el otro lado. Ahora sí. Bueno, entonces yo les estaba contando que vamos a hablar de las relaciones humanas, ¿cierto? Entonces, esperemos a que llegue otro poquito más de gente, a ver un poquito más. No, ya están todos prácticamente. Entonces, en este libro, que es tan interesante, que es el libro de Chavenato, él propuso escribir unos capítulos muy interesantes que están colgados en la plataforma. ¿Listo? Resulta que en 1924, resulta que en 1924 se hizo un experimento que se llamó el experimento de Hawthorne. Hawthorne. En 1924 se hizo un experimento. El experimento en qué consistió? Fue un experimento donde cogieron unas personas y las colocaron, digamos, como una oficina, digámoslo así. Y en la oficina le hicieron un seguimiento para mirar cómo respondían ante ciertas situaciones. Ante ciertas situaciones. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, bajarles un poquito la intensidad de la luz, por ejemplo. No colocarles ventilador, por ejemplo, ¿usted cómo funciona? Entonces, le colocaron unas condiciones y entonces empezaron a analizar a las personas qué les ocurría ante esas eventualidades. Entonces, de los experimentos salieron ciertas teorías. Voy a leer literalmente aquí, dice, voy a leer literalmente de qué ocurrió el experimento. 1924, si alcanzan a ver, lo aprecian bien o hay que poner un poco más grande. Dame un segundo. Ya vemos ahí. Buena pregunta. ¿Cómo? La respuesta es que quiero escanearlos para mandarle el parcial como tal, sino es que tengo muchos parciales y tengo muchas cosas para hacer, muchísimas cosas, programar. Vuelvo y le digo, tengo 13 asignaturas, yo estoy sentado todo el día en el computador haciendo miles de cosas y tengo que calificar trabajos, tengo que hacer una infinidad de cosas horribles. Pero ya están calificados, hubo gente que lo ganó, hubo gente que lo perdió, etcétera. Sí, sí, esa es la intención. No, yo la voy a enviar vía correo personal. Personal. ¿Ah, sí? Pero, ¿qué pasaría con esa nota si esa fue la nota antes de que pasara la tragedia? Bueno, si ven la pantalla, se ve bien nítido, no hay ningún problema. Dice el experimento de Hawthorne. En el año 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una investigación para verificar la correlación entre productividad e iluminación del lugar de trabajo. Pregunto, ¿qué es correlación? ¿Qué se entiende por correlación? Casi que unión. Cuando hay correlación es que a veces dos variables que no tienen nada que ver se pueden unir. Se pueden unir. Dos variables que no pueden nada que ver se pueden unir. Entonces, para verificar la correlación entre productividad, uno dice que tiene que ver la productividad con la iluminación. En ese momento no había como una unión. Entonces, ahí hay dos variables. Del lugar de trabajo. Si lo pillan, correlacionar es mirar que se puede unir una variable con la otra. Eso lo van a ver y pónganle mucha atención cuando lo vean. Esa palabrita les va a aparecer mucho en estadística. En estadística. Correlación. Cómo se correlacionan las variables.
Por ejemplo, el coronavirus, ¿cuál es la clave ahí? ¿Y cómo se correlaciona por geografía, cómo se dispersa, por temperatura? O sea, todas las variables que lo correlacionan para poder identificar cómo lo van a atacar al bicho como tal. Bueno, entonces sigo acá. Estados Unidos hizo una investigación para verificar la correlación entre productividad e iluminación del lugar de trabajo, bajo los supuestos de la administración científica. Cuando dicen bajo los supuestos de la administración científica, es que hubo gente observando bajo unos métodos. Poco antes, mayo, no es el mes de mayo, sino que llamaba Elton Mayo. Elton Mayo había realizado una investigación en una industria textil que tenía una elevadísima rotación de personal, o sea, cambiaban mucho personal, alrededor del 250% al año. O sea, algo estaba pasando, como una empresa, porque está rotando tanto personal, y que había probado inútilmente varios esquemas de incentivos salariales. Voy a decirle Elton Mayo. Elton Mayo introdujo un intervalo de descanso, delegó a los operarios la decisión sobre los horarios de producción y contrató una enfermera. Un poco tiempo surgió un espíritu de grupo, la producción aumentó y la rotación de personal disminuyó. Estamos hablando de 1924, estamos en 2020, o sea que esta teoría tiene 96 años, estas observaciones. En 1927, o sea hace 93 años, el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en la fábrica Hawthorne de Western Electric Company, una empresa de electricidad ubicada en Chicago, la tierra del Capone, para evaluar la correlación entre iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la producción. Elton Mayo coordinó el experimento y se amplió al estudio de la fatiga, de los accidentes de trabajo, de la rotación de personal, que lo llaman turnover, y del efecto de las condiciones de trabajo sobre la productividad personal. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien ahí? Los investigadores... Pero hay alguien... Hagamos silencio un poquito. Los investigadores... Voy a silenciarlos, qué pena. Los investigadores se dieron cuenta de que los resultados del experimento eran afectados por variables de naturaleza psicológica. Pues subrayamos naturaleza psicológica, eso no se conocía a principios del siglo. Trataron de eliminar o neutralizar el factor psicológico, que en ese momento resultaba extraño e impertinente. Eso no estaba entre los parámetros, o sea, no existía la parte de la psicología, lo que hizo que el experimento se prolongara hasta 1932. Sigo acá. Hace una aclaración como nota interesante, hay que traerla acá a lo que estamos conversando. Nota interesante, contexto del experimento de Hawthorne. La literatura respecto al experimento de Hawthorne es abundante, o sea, se ha escrito mucho sobre lo que se desarrolló allá. La Western Electric fabrica equipos y componentes telefónicos. En esa época desarrollaba una política de personal que daba importancia al bienestar de los operarios, manteniendo salarios satisfactorios y buenas condiciones de trabajo. En la fábrica Hawthorne había un departamento de montaje de interruptores telefónicos constituido por mujeres jóvenes, que eran las montadoras, que ejecutaban tareas simples y repetitivas que dependían de su rapidez. La empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. Es un dato interesante. Te vuelvo acá. Entonces, los orígenes de la teoría de las relaciones humanas, quiero que esto lo van a leer ustedes, este pedacito, pero entonces vamos a ver qué pasó en el experimento. La primera fase del experimento de Hawthorne era la primera etapa del experimento. Se escogieron dos grupos de operarios para hacer el mismo trabajo y en idénticas condiciones. El grupo de observación trabajaba bajo intensidad de luz variable,
perdió internet. Un segundito ya. Yo guardo. Un segundito aquí de pausa. Bueno, entonces proseguimos con lo que estamos conversando. Entonces se hizo un experimento, ¿cierto? Y en el experimento colocaron dos grupos. Vamos ahí, ¿cierto? No sé. Un segundo. Creo que me perdió. Entonces hay dos fases, hay una fase. La primera fase se reunieron un grupo de personas y estas personas hicieron el siguiente experimento. En la primera etapa del experimento se escogieron dos grupos. ¿Están viendo la literatura, lo que estoy viendo yo? Estoy acá. En la primera etapa del experimento se escogieron dos grupos de operarios para hacer el mismo trabajo y en idénticas condiciones, y le van a hacer un experimento. El grupo de observación trabajaba bajo intensidad de luz variable, mientras que el de control tenía una intensidad constante. O sea que a un grupo le prendían y le apagan la luz, le prendían y le apagan la luz, y el otro estaba con la luz prendida. Se trataba de investigar el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de los operarios. Los observadores no encontraron una correlación directa entre estas dos variables, pero sorprendidos se dieron cuenta de la existencia de una variable difícil de aislar denominada factor psicológico. Los operarios reaccionaban de acuerdo con una suposición personal, es decir, consideraban que tenían la obligación de producir más cuando la intensidad de la iluminación aumentaba y de producir menos cuando disminuía. Se comprobó la preponderancia, voy a ponerlo aquí en silencio. Se comprobó la preponderancia del factor psicológico sobre el factor fisiológico. Las condiciones psicológicas afectan la eficiencia de los operarios. Al darse cuenta del factor psicológico, solo por su influencia negativa, los investigadores trataron de aislarlo o eliminarlo del experimento por considerarlo inoportuno. ¿Qué tal ahí? ¿Sí la pillaron? ¿Qué hicieron en el primer ejercicio? ¿Cierto? Identificaron algo ahí en dos grupos, la parte de la luz, ¿cierto? En la segunda fase sigue. La segunda etapa del experimento empezó en 1927. Se creó un grupo de observación, el grupo experimental. 5 mujeres jóvenes montaban los interruptores mientras una cesta operaria proporcionaba las piezas para realizar el trabajo. La sala de pruebas estaba separada del departamento donde estaba el grupo de control por una división de madera. Las herramientas de trabajo eran idénticas a las utilizadas en el departamento y constaba solo de un plano inclinado con un contador de piezas que marcaba la producción en una cinta perforadora. La producción era el índice de comparación entre el grupo experimental, sujeto a variación en las condiciones de trabajo, y el grupo de control que trabajaba en condiciones constantes. El equipo experimental tenía, igual que el equipo de control, un supervisor, además de un observador que permanecía en la sala, observaba el trabajo y se aseguraba del espíritu de cooperación de las empleadas. Las empleadas fueron invitadas, repito, entonces, el equipo experimental, sí, no importa, espera, para que vuelvo y lo leo, no importa volverlo a leer, no pasa nada. La segunda etapa del experimento empezó en este año, en el 27. Se creó un grupo de observación, el grupo experimental, entonces, 5 mujeres jóvenes montaban los interruptores, mientras que una cesta operaria proporcionaba las piezas para realizar el trabajo. Ahí no hay nada raro, ¿cierto? Una persona está pasando las piezas a 5 otros operadores, ¿cierto?
Dice, la sala de pruebas estaba separada del departamento donde el grupo de control, de un grupo de control, estaban separados. Habían dos salas, digamos así. Por una división, estaba dividida por una división de madera. Las herramientas de trabajo eran idénticas a las utilizadas en el departamento y constaba solo de un plano inclinado con un contador de piezas que marcaba la producción en una cinta perforadora. La producción era el índice de comparación entre el grupo experimental, que lo iban a hacerle variaciones de condiciones de trabajo, y el grupo de control, que trabajaba a condiciones constantes. ¿Sí? Ya vieron los dos escenarios, el grupo de control y el grupo experimental. El equipo experimental, o sea, el que le iban a hacer las variaciones, tenía, igual que el equipo de control, un supervisor, además de un observador que permanecía en la sala. Observaba el trabajo y se aseguraba del espíritu de cooperación de las empleadas. Era un observador. Las empleadas fueron invitadas a participar en la investigación y se les explicó cuáles eran los objetivos. El objetivo era determinar el efecto de ciertas variaciones en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, periodo de descanso, almuerzo, reducción de horario de trabajo, etc. Se les informaba de los resultados y las variaciones se sometían a su aprobación. Se insistía en que se trabajara de manera normal y que estuvieran cómodas en el trabajo. La investigación con el grupo de experimentos se dividió en 12 periodos para observar la producción. Primero, este periodo duró 2 semanas. Se estableció la capacidad, ya entendieron el contexto, ustedes van a hacer, les explicar, vamos a hacer esto y vamos a trabajar durante 12 periodos, van a dar 12 secciones. Entonces, en las 12 secciones van a hacer toda esta observación, hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Vamos ahí? ¿Aló? ¿Cómo vamos? Ah, se cayó el internet. ¿Cómo vamos? Ahí se va a caer el internet por un momento. No, ya se va a caer el internet. Entonces, eso van a ser 12 encuentros, van a haber 12 observaciones bajo todos esos parámetros y les explicar, vamos a ver esto, ustedes trabajen normal, los van a observar, ¿cierto? Primera observación que hicieron. Este periodo duró 2 semanas observando. Se estableció la capacidad productiva en condiciones normales de trabajo. Hicieron 2.400 unidades semanales obligatoriamente, que después se comparó con las de los demás periodos. Segundo, este periodo duró 5 semanas. Van sumando, van 7. Se aisló al grupo experimental en la sala de pruebas. Vamos a quitar aquí. Se aisló el grupo experimental en la sala de pruebas, se mantuvieron las condiciones y el horario de trabajo normales y se midió el ritmo de producción. Sirvió para verificar el efecto del cambio del lugar de trabajo. Tercero, en este periodo se modificó el sistema de pago. En el grupo control había un pago por tareas de grupo. Los grupos eran numerosos, compuestos por más de 100 empleados. Las variaciones en la producción de cada una de ellas se diluían en la producción y no se reflejaban en el salario individual. El pago para el grupo experimental se hizo aparte, y como este era muy pequeño, los esfuerzos individuales repercutían directamente en el salario. Este periodo duró 8 semanas. Se observó un aumento en la producción. 4. Este periodo marca el inicio de la introducción de variaciones en el trabajo. Un intervalo de 5 minutos de descanso en el periodo de la mañana y otro igual en el periodo de la tarde. De nuevo se observó un aumento en la producción. 5. En este periodo los intervalos de descanso aumentaron a 10 minutos cada uno, observándose nuevamente un aumento en la producción. 6. En este periodo se introdujeron 3 periodos de 5 minutos en la mañana y 3 en la tarde. La producción aumentó y las empleadas se quejaron de que se interrumpía el ritmo de trabajo. 7.
En este periodo se regresó a dos intervalos de 10 minutos. En cada periodo se servía un ligero refrigerio. Nuevamente aumentó la producción. 8. En este periodo se mantuvieron las condiciones del periodo anterior, pero además el grupo experimental trabajó solo hasta las 16, serían las 4 y media, 4 y media, y no hasta las 17, hasta las 5 de la tarde, como lo hacía el grupo de control. Hubo un acentuado aumento en la producción. 9. En este periodo, el grupo experimental trabajó solo hasta las 16 horas. La producción permaneció sin cambios. 10. En este periodo, el grupo experimental volvió a trabajar hasta las 17 horas con el séptimo periodo. Como en el séptimo periodo, la producción aumentó bastante. 11. En ese periodo se estableció la semana de 5 días en el sábado, con el sábado libre. La producción diaria del grupo experimental continuó subiendo. Y 12. En este periodo se volvió a las condiciones del tercer periodo, retirando todos los beneficios antes otorgados con el consentimiento de las empleadas. Este periodo último y decisivo duró 12 semanas. Inesperadamente la producción llegó a un índice jamás alcanzado anteriormente, 3.000 unidades semanales por empleada. Ustedes vieron un experimento que le hicieron no solo en un día, sino en muchas semanas, y va a arrojar unos resultados supremamente interesantes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora, Luisa, Luisa, mira que en el primer experimento que hicieron, cuando apagan y prendían la luz, ahí descubrieron algo que al empleado no le pasaba fisiológicamente. Cuando hablamos de fisiológicamente, es algo que tienes un dolor, tienes de pronto un dolor o una molestia. Aquí lo que vieron fue que era una situación psicológica, un malestar. Entonces, venga, esto no lo conocía. Entonces, diseñaron un experimento, como el que acabamos de relatar o que acabo de relatar, con unas condiciones. Recordemos que había unas personas, 5 mujeres y otra persona con una persona de control y alguien observando, y empezaron a hacer todo y les contaron de qué trataba. Miren que les contaban de qué trataba. Entonces empezaron a analizar y empezó a salir una información que no se conocía. ¿Sí? Por eso yo les digo que las empresas son laboratorios experimentales y hay que observar mucho, hay que observar y escuchar. Los 5 sentidos tienen que estar muy alertas, porque usted le están diciendo cosas, y si usted no, como dice, oyó pero no escuchó. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que está pasando. Hago como yo no sé a quién le contar cierta ocasión, por ejemplo, por lo regular no escuchamos muy bien. Recuerdo que una amiga en una ocasión me decía que le decía al marido, dígame que estoy bonita. O sea, no le decía, pues se acabó el matrimonio, porque no escuchó el clamado de la persona. Aquí es lo mismo, las empresas le están diciendo, el cliente le está diciendo, el proveedor le está diciendo, todas las instancias que usted quiera, había y por haber, le están diciendo qué debe de hacer. Pero si no lo hace, usted se hace la oreja mocha, como decimos, entonces no se actuará correctamente en la empresa. Sigo ahí, pregunta hasta ahí. A ver.
por eso es que excelente aporte, excelente, gracias. Por eso es que es tan importante escuchar. Escuche qué está pasando. Por ejemplo, en esta coyuntura tan profunda del coronavirus, el gobierno tiene que estar escuchando al pueblo qué es lo que está pasando, qué deficiencias hay, qué hay que mejorar, qué hay que quitar. O sea, es el escuchar el clamor de lo que está ocurriendo. Es lo mismo, las empresas es exactamente igual. Lo que acabas de describir es el fiel detalle de lo que ocurrió allí. Y eso ocurrió hace 97 años, 100 años, y aún seguimos aplicando esa escucha. Porque usted cierra una empresa, algo le pasó en el camino, usted perdió el rumbo, no escuchó a su empleado. El factor humano es una columna vertebral poderosa dentro de la empresa, es unos cimientos que hacen grande la empresa. Tener al empleado en unas buenas condiciones, que el empleado, miren escuchen esta a manera empresarial. ¿Cuántas veces usted está laborando donde usted le toca laborar y usted se siente intimidado como de sentimiento de que me están observando, me están siempre como, me van a juzgar si lo hago bien? No, ¿cuándo verá que uno llega a laborar donde usted sienta placer de que lo hago bien, que me lo reconocen, que etcétera, etcétera? Entonces muchos empleados se sienten el peso de la tragedia de estar allá laborando entre un periodo de tiempo que le tiene que entregar de vida a una empresa. Eso muchas empresas lo han ido investigando desde el talento humano y desde la parte de recursos humanos. Sigo, para ir terminando por acá. Dice, claro, dale, Jonathan. Hay muchísimos libros, Jonathan, muchísimos, claro. Sí. Bueno, se les bajaron las calzas también ahí. Muy bien, mire. Pero mire que acá, jefe encubierto, jefe encubierto. Y, y, uf, bueno, está aquí, derroche aquí inglés aquí, por favor. Bueno, bueno, que muchachos, voy cerrando aquí para ir terminando, porque este documento tiene sin ocho páginas y yo sé que ustedes la van a terminar ya de terminar el evento del experimento. Sí, sí, ya se está expirando. Eh, en- entonces terminamos. Dice, las condiciones físicas de trabajo fueron las mismas. Hago una aclaración. Me encanta que se esté ya viendo correctamente, o sea, la están viendo bien en la pantalla, no hay ningún problema. Ok. Ok, qué bueno, eso es una buena noticia. Mire que hay buenas noticias siempre. Las condiciones físicas de trabajo fueron las mismas en los periodos séptimo, décimo y doceavo. A pesar de todo, la producción aumentó continuamente de uno a otro periodo. En el periodo onceavo, un año después del inicio del experimento, imagínense, un año después, los investigadores notaron que los resultados eran extraños. Había un factor psicológico que ya había aparecido en el experimento anterior sobre la iluminación. El experimento de montaje en la sala de interruptores trajo las siguientes conclusiones. Te voy a dar estas conclusiones y vamos terminando. A las empleadas les gustaba trabajar en la sala de pruebas porque era divertido y la supervisión no era estricta, a diferencia de la supervisión de control rígido en la sala de montaje, y permitía trabajar con libertad y menor ansiedad. B. Había un ambiente amistoso y sin presiones en el que se permitía la conversación, lo que aumentaba la satisfacción en el trabajo. C. No había temor al supervisor, pues este funcionaba como orientador. D.
hubo un desarrollo social del grupo experimental. Las empleadas hacían amistad entre ellas y se convertían en un equipo. Y el grupo desarrolló objetivos comunes como el de aumentar el ritmo de producción aun cuando se les pidiera trabajar normalmente. Entonces luego viene la tercera fase y la cuarta, y quiero que la lean, y la quinta etapa también que tiene el experimento. Desde el experimento hay videos de cómo se hizo el experimento como tal y hay mucha información, pero lo que están captando y capturando es la parte psicológica, o sea, el recurso humano que era tan importante de la teoría administrativa ya se está destacando a principios de siglo, entonces lo van a retomar. Entonces yo voy cerrando ahí con que están viendo esta página, sí, no la ven. Entonces para que visiten la plataforma, vean la primera que se llama Relaciones Humanas de la Empresa, que es un foro, usted ahí conversa ahí, contesta lo que considere ahí. Está el artículo que quiero que lean de la revista Dinero, está la teoría de las relaciones, que está este documento, luego está la película, que también está en el enlace para que la puedan ver. La coloqué 2 veces, ahorita la quito. Y la teoría y el trabajo como tal. Eso es todo. Una pregunta, inquietud. Lo único que les digo es que los que tienen clase mañana conmigo nos vemos a las 8. Dígame. Dígame. Sí, este que acaban de leer. Este que acaban de leer. Este que acaban de leer. Que terminarán de leer como tal. Ese está en la plataforma, sí. Se llama Teoría de las Relaciones Humanas. Es un PDF. Bueno, siendo más, un abrazo y nos estamos viendo mañana. Nos vemos a las 8. Los de ¿quién? Los de logística. No vamos a reparar. ¿Cuál es la que vamos a reparar mañana a las 8? ¿Quiénes son los de los de economía? Los de economía. Los de economía mañana a las 8. Pero ese, pero ese, sí. Sí, 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 sí. Pero ese era físicamente. Pero entonces lo hablamos después cómo lo vamos a cuadrar. Pero entonces, porque ese fue cuadrado cuando nos vimos personalmente. Entonces, pero mañana a las 8 nos vemos los de administración, los de economía general. Un abrazo para todos. Hasta luego, estén bien. Chao.